Ah, hay algo importante y es ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Sí? Yo recuerdo que alguna vez entré a una reunión de pastores en Cartagena y entonces el pastor que estaba en la puerta recibiendo se quedó mirándome, él no me conocía, no me había visto y me dice, ¿y tú quién eres? Entonces yo le dije, un hijo amado de Dios. Y él se quedó mirándome, todavía no me conocía, ¿no? Pero con esa respuesta me dijo, bienvenido, bienvenido, pase por favor. ¿Quiénes somos? Si tú piensas en ti hoy, si te preguntas, ¿quién soy? ¿Qué respuesta tienes? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y para qué estamos aquí? Porque la vida no es nacer, crecer, reproducirnos y morir. Aquí eso es simplemente un paso, es una transición, pero el objetivo es hacia dónde nos lleva Dios. Entonces, en ese orden quiero pedirles por favor que me acompañen al Evangelio de Lucas en el capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice la palabra de Dios, ¿alguien quiere ser mi discípulo? Que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Si alguien quiere ser discípulo, ve la cruz y me siga. Si alguien quiere tomar nota, discípulo o simpatizante. Y realmente yo creo que todos los que estamos acá porque Dios nos ha llamado. Y si Dios nos ha llamado, ¿a qué nos llama? Cuando Dios pasa y ve a unos hombres pescando y ya Él tiene predestinado que esos hombres habrán de ser sus discípulos, eran personas sin estudios, sin las preparaciones, sin todos los cursos de teología, sin nada de eso. Él simplemente los vio, sabía que eran sus discípulos, fue hacia ellos y les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Seguramente eso pasó contigo, pasó conmigo, pasó con nosotros. Dios nos ha llamado y nos ha dicho, sígueme y te haré pescador de hombres. Ninguno de nosotros fue llamado para ser una oveja permanente. Y ahí nos confundimos. Ahí nos confundimos y pensamos que vamos a estar como ovejas permanentemente y que en ese proceso nosotros debemos ir los domingos, eventualmente los miércoles, a que nos den leche para fortalecernos como ovejas y seguir una vida normal, donde pasan y pasan y pasan cosas que lamentablemente no tienen nada que ver con alguien que sigue, alguien que es discípulo. Ahora, ser discípulo no es algo sencillo. De hecho, los apóstoles, después de que fueron escogidos y que Dios los llamó y les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres, caminaron con él durante 3 años. Lo vieron hacer milagros, lo vieron levantar a los muertos, los vieron sanar a los enfermos, los vieron echar fuera demonios, los vieron hacer toda clase de milagros y prodigios. Pero el día que Jesús fue arrestado, ellos dejaron de ver lo divino y pasaron inmediatamente a mirar con ojos mundanos. Sus ojos espirituales desaparecieron. Ellos se asombraban, dice la Escritura, cada vez que Jesús hacía cosas extraordinarias. Pero en medio de esta circunstancia, ellos simplemente se cegaron, se escondieron. Peor aún, Pablo negó a Jesús 3 veces. Lo negó. Pero si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Los discípulos después, cuando tienen un reencuentro con Jesús ya resucitado y Jesús les anuncia la venida del Espíritu Santo y reciben al Espíritu Santo, se convierten en los fundadores de la gran iglesia, de la iglesia de Cristo.
que hoy está en todo el mundo y que es la que nos permite ser evangelizados para poder ser libres, para poder ser salvos. ¿Qué significa ese llamado? ¿Qué significa queremos ser los discípulos? Yo estoy totalmente convencido. Aquí todos los que aquí estamos tenemos actividades distintas, trabajos distintos, hacemos cosas diferentes. Y en cada cosa que hacemos seguramente encontramos que las actividades nuestras son totalmente variables. Aún así, cada una de las actividades nos consume, nos absorbe, ¿sí? Alguien en la noche está pensando en que debo hacer este negocio, mañana tengo que llamar a tal persona para que me hagan una transferencia, para hacer esto, para comprar tal cosa, debo comprar este terreno porque voy a construir tal cosa, o alguien puede que se acueste pensando en que debo fabricar tantos muebles, o debo, no sé, pero cada uno de nosotros está pensando, o si trabaja en ventas, uy, mañana tengo que llamar a tal persona que se me olvidó porque voy a hacer ese negocio. Y en medio de esa rutina laboral, súmale la rutina familiar, el corre-corre de los hijos, el corre-corre de los padres, de los hermanos, de la familia, el que tengo a tal persona enferma, en que esta persona necesita que la ayude, que esta persona no tiene mercado. Bueno, todas las cosas en las que estamos pensando, que se llaman servicio cuando nos ocupamos de eso. Pero y la parte que me fortalece con papá, porque muchas veces queremos correr. Todos nosotros tenemos la tendencia a creer que la manera como yo pienso es apropiada, ¿sí? Por algo que nosotros manejamos que se llama ego. Y entonces yo siempre pienso que yo estoy haciendo las cosas como deben ser, porque mi lógica me muestra eso. Sin embargo, todos los días tenemos que pensar que posiblemente yo estoy equivocado. Pero si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. ¿Discípulo o simpatizante? ¿Discípulo o simpatizante? Piensa y pregúntate en ese momento ahí donde estás, ¿soy un discípulo o soy un simpatizante? Simpatizo con Jesús. Me encantan las canciones, me encanta cuando se adora, me encanta ir a las prédicas, pero tu vida podría decirse que honra. ¿Realmente asumes el rol que Dios te pide que asumas para ser un discípulo? Porque ser un discípulo implica cosas de mucho peso. Yo quiero pedirles que me acompañen a Lucas 14. Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si nosotros leemos esto, pensamos, bueno, pero qué terrible lo que Dios nos está pidiendo, que tenemos que sacrificar el amor a papá, a mamá, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a las hermanas y aún a su propia vida. Y dice que de no ser así, no podemos ser sus discípulos. Pero Dios ha sido claro en que Él debe tener el primer lugar de nuestra vida. Yo pienso que nosotros somos buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos, buenos amigos, buenas personas, en la medida en que renunciamos a nosotros y nos sujetamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Él está pidiendo que asumamos eso.
el que realmente nosotros le demos a Él la importancia, pero no desde nuestra lógica, sino desde lo espiritual. Es curioso, a mí me pasa, realmente cuando alguien me decía antes, anoche Dios me habló, y yo pensaba, qué falta de respeto a la inteligencia que alguien me diga eso así. Dios fue y le habló, fue a su habitación y le habló, tan lindo, pues tan importante. Y siempre pensé que eso era algo tonto, que era un juego de palabras, hasta que pude estar en su presencia y pude escuchar a Dios, pude oír su mensaje, hablar con Él. Y ahora cuando alguien me cuenta que Dios le habló, me parece extraordinario. Sin embargo, a veces Dios nos habla y hablo por mí. Dios me habla y me da instrucciones y me dice cosas que debo hacer. Y pareciera que yo no entiendo quién me habla. Pareciera que viniera mi amigo, mi compañero, mi parcero a hablarme, pero no la dimensión de Dios. Y entonces no lo hago, o no lo hago a tiempo, o no lo hago de una vez, o no lo hago con excelencia. Y entonces, ¿qué sentido tiene? Porque ahí yo paso de discípulo a simpatizante. Y la verdad, yo no quiero ser simpatizante. Yo quiero ser seguidor de Cristo. Anhelo con todo mi corazón tener la sabiduría, la capacidad, la fortaleza para hacerlo, para honrarlo de esa manera. En el versículo 34 dice, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que lo oiga. Yo soy cocinero, un buen cocinero, un cocinero aficionado. Me encanta preparar comida y de manera particular me encanta preparar carne. Me gustan mucho los asados. Y cuando yo hago asado, bueno, los que han estado en las reuniones de Nueva Juventud que han terminado con un asado, han probado los asados. Pero normalmente yo preparo la carne sin nada. Nunca le pongo nada a la carne cuando la aso. Cuando la carne está lista y la voy a servir al plato, la pico y le pongo la sal. Y yo agarro la carne y la unto de la sal. Y eso le da un toque, eso resalta, exalta, eleva por completo el sabor de la carne, la sal. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser la sal. Pero la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No lo va a recuperar, no lo va a recuperar, no sirve para nada, es basura, no sirve para nada. Nosotros tenemos que tener el sabor. Ese sabor solamente lo podemos tener si somos verdaderos discípulos. No podemos ser cristianos insípidos. Tenemos la obligación de ser una sal buena y una luz que alumbre. Entonces, para entender que queremos ser discípulos y siguiendo el pasaje de Lucas 9:23, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, debemos entender algunos aspectos. El primero es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Aceptar a Jesucristo.
Y siempre hablamos de eso, la importancia de decirle, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida porque yo te necesito. Yo te necesito. Y ahí donde tú estás, yo quiero decirte la importancia de comprender si realmente tú le dices a Dios, te necesito. Yo te necesito. O sea, imagínate la vida sin Él. Imagínate estar ahí carente de la orientación divina, del sentir que coloca Dios en nuestro corazón, cómo hacerlo, cómo debo hacerlo. Debo recibirlo como Señor y Salvador y reconocer, Señor, yo te necesito, sin ti yo no quiero estar, sin ti mi vida no tiene sentido. Si yo pienso en mi vida antes de Cristo, en lo que yo era, la persona que yo era antes de Cristo, yo hoy pienso que era un tonto, y cuando digo un tonto estoy usando un adjetivo cristiano. Podría usar otros adjetivos mucho más fuertes, porque era una vida que no quiero volver a tener. Entonces, ¿qué hacemos? Declarar que necesitamos a Jesús. Declarar que lo necesitamos. Señor, yo te necesito, Señor. Yo te necesito. Yo necesito tu poder sobre mi vida. Necesito que tu fuerza sea la que me guíe, que tu sabiduría esté en mí, tener el discernimiento, que coloques en mí el querer, el hacer, que me des la fuerza para hacer tu voluntad, la voluntad divina. Entender que por encima de Él no está nadie. Sujetarnos a eso, sujetarnos a Dios, que es nuestra autoridad. A nosotros nos cuesta mucho, pero esa resistencia tiene que desaparecer. Y esa resistencia muere en la medida en que yo renuncio a mí mismo, ¿no? Y es en las fuerzas de Cristo. Entonces, si yo acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, me estoy dando el paso más importante. Es el primer paso, pero es el más grande. Lo segundo es creer la verdad del Evangelio. Creer la verdad del Evangelio. Y debo creerla toda. Toda. Debo creer la palabra de Dios. Muchas veces nosotros creemos la parte que nos conviene, la parte que nos sirve, y buscamos cómo descalificar las que no nos sirven. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que hay un manual y que ese manual es la palabra viva, es el Evangelio. Ahora recordemos que nosotros somos evangélicos. Suena más bonito decir, sabes, somos cristianos, pero somos evangélicos. Y la palabra evangélicos quiere decir que nosotros somos los que llevamos las buenas nuevas, o sea, los evangelios, los anunciamos. Quiere decir que a nosotros nos gobierna la gracia y que somos seguidores de Cristo, no de Moisés, y que en consecuencia nosotros hablamos del Evangelio, hablamos del nuevo Evangelio. Hay un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. ¿Cuál rige? Cuando sale uno nuevo, ¿cuál rige? ¿El viejo o el nuevo? Entonces, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Debemos entenderlo. Y si asumimos el rol que nos corresponde, entonces asumimos el rol de la gracia. Y si estamos bajo la gracia, el Evangelio es palabra viva, transformadora, que no es por obras. A veces confundimos el servicio con tener una buena relación con Dios. He mencionado en varias oportunidades que me preocupa la gente que se lo pasaba metida en la iglesia, y no hablo de la iglesia con tal denominación, sino en todas las iglesias del mundo,
sirviendo, pero que no están bajo la gracia, que en su casa tienen problemas con sus esposas, con sus hijos, con sus padres, con sus familiares, y que ahora en este momento, ¿qué? ¿Qué les queda? No pueden servir. ¿Qué les queda? No es por obras, es por gracia, es por gracia. Y realmente y definitivamente, esta semana hablaba con alguien que dijo unas palabras muy sabias. Si estás en paz, estás bajo la gracia. Si tienes paz, estás bajo la gracia. Tienes paz en las cosas que haces. Tienes paz en tu vida. Duermes con gozo. Sientes respeto por ti. No te pregunto si tienes un ego grande. Sientes respeto por lo que haces, por la manera como lo haces. Primero, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador si queremos ser discípulos. Segundo, creer la verdad del Evangelio, toda, no la que nos conviene, toda. Tercero, dedicarse a seguir a Cristo de manera abnegada. Debemos seguir a Cristo de manera abnegada. ¿Qué es abnegación? Es la renuncia voluntaria a los propios deseos, a efectos o intereses en beneficio de otras personas. En este caso, a los intereses de Jesús, de Jesucristo. Es decir, renunciar voluntariamente a nuestros propios deseos. A veces pareciera muy fácil, no es tan fácil. No es tan fácil porque para renunciar a nuestro carácter, para renunciar a lo que nosotros creemos que es lo que debe ser, para renunciar a lo que nosotros en algún momento determinamos que es lo que realmente vale, Dios quiere que seamos abnegados. Alguna vez escuché la historia de un pastor. El pastor de Medellín contó que le chocaron el carro y él llevó el carro al taller y el mecánico le dijo, no, esa reparación del carro vale tanta plata y eso se lo podemos tener en unos 15 días. Bueno, está bien, entonces él dio la plata que tenía que dar y dejó el carro. Pero cuando fue a ver qué había pasado, encontró el carro exactamente donde él lo había dejado, no le habían hecho nada. Entonces se enojó y le dijo al mecánico, es el colmo, ¿qué le pasa? Usted está jugando con mi plata, con mi tiempo, me está perjudicando. Y el mecánico, no se preocupe, no se preocupe, venga en una semana, que en una semana se lo tengo listo. Y bueno, se llenó de paz, de paciencia y se fue. Y cuando volvió a la semana encontró que lo habían desbaratado, pero no habían hecho nada. Apenas lo habían desbaratado. Entonces se enojó muchísimo y empezó a discutir con el mecánico. Y el mecánico decía, no, que en una semana ya está listo, mire, ya lo desarmado. El latonero, se le enfermó la mamá. Él estaba muy enojado y le dijo, vea, a mí ya no me interesa hablar con payasos. Yo quiero hablar con el dueño del circo. Llamen a ese dueño del circo que le voy a cantar las verdades. Y entonces llamaron a la administradora del taller y bajó una señora por las escaleras y cuando iba bajando dijo, pastor, qué alegría verlo. Él lo cuenta como una anécdota muy particular de su vida. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces? Renunciar a nuestro carácter.
No es tan sencillo. Dedicarse a seguir a Cristo de manera abnegada. ¿Somos discípulos o simpatizantes? Si somos discípulos, debemos entender, primero, que es trascendental aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Segundo, debemos creer la verdad del Evangelio. Tercero, debemos dedicarnos a seguir a Cristo de manera abnegada, seguirlo de manera abnegada, entregados. Es decir, abnegado, renunciando voluntariamente a nuestros propios deseos. Cuarto, debemos negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Qué difícil cuando yo tomo esa decisión, pero qué sabio cuando lo hacemos, porque al tomar esa decisión ocurre algo extraordinario. Y lo extraordinario que ocurre es que yo dejo de reflexionar como yo. Es cuando yo quiero pensar como Dios, mi mente con la tuya y mi corazón con el tuyo, porque yo quiero que mis pensamientos y mis sentimientos estén inspirados por tus pensamientos y por tus sentimientos, porque quiero negarme a mí mismo para poder sentir como sientes tú. De lo contrario, no funciona. Si sigo pensando, razonando y reaccionando como yo, entonces no funciona. Debo aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, debo creer la verdad del Evangelio, debo dedicarme a seguir a Cristo de manera abnegada. Debo negarme a mí mismo. Debo dejar de vivir para satisfacer mis deseos egoístas. Nuestros deseos son tan egoístas que dejamos de valorar las cosas. Alguna vez una ovejita que Dios puso en mi camino, estaba muy mal, en una situación muy difícil, en una crisis económica. Y él empezó a pedirle a Dios que le regalara un taxi. Y empezamos a orar. Yo oré con él y oré por esa petición, que Dios le regalara un taxi. Ahora quiero hacer claridad, literal, que Dios le regalara un taxi. Él no tenía cómo comprar un taxi. Pero se dio una circunstancia de esas que solamente ocurren cuando Dios obra, que sin tener plata, compró un taxi. Le regalaron el cupo y la inicial. Y quedaba pagando las cuotas. O sea, eso es un milagro. Lo que pasa es que cuando tú no estás conectado, tu mente no está conectada con la mente de Dios, tú no entiendes cuando Dios hace un milagro y pierdes la noción de eso. Pero Dios le regaló el taxi y él empezó en su taxi. Cuando se lo dieron, él me buscó. Oramos para darle gracias a Dios con lágrimas en los ojos, ese gozo, ese fervor. Padre, gracias, gracias. Pero un día no muy lejano habían pasado de lo mal que era el negocio de ser taxista. Y empezó a contarme lo que decían los otros taxistas. Y me habló de todo lo terrible que era ser taxista. Ya no quería el taxi. Ya no quería el taxi. Entonces, satisfacemos los deseos egoístas. Egoísta quiere decir pienso en mí. Entonces, claro, yo quiero un taxi.
porque si yo tengo un taxi, porque si yo tengo un taxi, pues yo manejo mi horario, etcétera. Pero ya cuando estoy sentado en el carro y entiendo que eso implica un compromiso, un horario, un esfuerzo, eso como que no es lo mismo. Qué importante poder ajustarnos a que Dios definitivamente nos da oportunidades extraordinarias, nos bendice, pero no podemos manejarlo de manera egoísta, pensando solo en mí. Es decir, he aprendido en el caminar con Cristo que todas las cosas requieren de esfuerzo, pero que cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros somos leales a lo que Dios nos entrega, Él siempre nos lleva a cosas mejores, siempre nos lleva a otro nivel, pero tenemos que ser agradecidos. Definitivamente tenemos que ser agradecidos. Entonces, haciendo el resumen, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Para eso debemos entender que somos la sal y la luz. Y que la sal, si se vuelve insípida, no sirve de nada. Es como una vela si se apaga. No sirve. La luz sirve cuando está encendida. La sal sirve cuando tiene sabor. Dios quiere que entendamos la importancia de poder caminar en Él. Entonces debemos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, creer la verdad del Evangelio, dedicarse a seguir a Cristo de manera íntegra, abnegada, negarse a sí mismos, no vivir para satisfacer los deseos egoístas. Eso determina un destino eterno de cada persona, un destino eterno. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es el destino de un simpatizante y cuál es el destino de un discípulo? Un simpatizante normalmente asiste a la iglesia, conoce palabra, pero no vive como Dios quiere que viva. No lo recibe como Señor y Salvador, porque dice la palabra, es fácil decir Señor, Señor, pero sin dejar que el Señor sea tu Señor. ¿Realmente Jesús es tu Señor? ¿Es tu Señor? Yo quiero que Jesús sea el Señor de mi vida, que tenga el control. Tú le permites a Dios, le permites a Jesús, le permites al Espíritu Santo que obren en ti para que haya la transformación, para que haya el crecimiento, para que haya esa nueva persona. Porque Él está obrando de manera perfecta, está haciendo cosas tremendas. Entonces, discípulo o simpatizante, eso determina el destino eterno de cada persona. ¿Cómo es el destino tuyo? ¿Cómo lo quieres? En estos días, bueno, muchas veces he leído y he oído de historias de personas que en su momento piensan que antes de morir tienen la posibilidad, la opción de hablar con Dios y decirle, Señor, perdóname, pero eso nos lo ha vendido Hollywood, ¿sí? Cuando vemos a la gente que le dieron un disparo o le dio un paro, o pasó algo y cuando está muriendo viene la protagonista, lo besa y él dice, Dios, perdona. Y creemos que con Dios va a ser igual, ¿no? Que vamos a tener la oportunidad de decir, Señor, perdóname. Primero que cuando le dijeras a Dios, perdóname, en ese momento, ¿estarías preparado para pedir un perdón genuino? Hoy hablaba con alguien en consejería y hablábamos de la importancia que era perdonar de verdad. Cuando le decimos a alguien, no, mira, definitivamente, yo te perdono,
O sea, el perdón que nosotros le damos a alguien o que alguien nos da a nosotros no es un perdón que la otra persona se merece. Quizás nunca se lo va a merecer. Se lo damos simplemente porque nosotros decidimos ser libres y por eso decidimos perdonar. Porque queremos ser discípulos. Porque queremos una relación eterna. Porque no queremos tener ese último momento para decirle a Dios, oh Señor, tú sabes que yo quería estar en tus caminos, pero no pude dejar el trago, las drogas, las mujeres, los juegos, el desorden, la mentira. Pero te amaba, tú sabes que te amaba. No, tenemos que ser abnegados, renunciar a nosotros, caminar para Él, pedirle la llenura, que nos cimiente sobre unas bases sólidas, que nos permita caminar de una manera íntegra. Definitivamente, este es un tiempo especial para tomar decisiones si somos simpatizantes o discípulos. Yo sé que tomarse una foto como oveja es bonita. Imagínense 400, 500, 800, 1000, 3000 ovejas, todas posando para una foto. Pero este es el tiempo de matar ovejas. Este es el tiempo que renuncies a tu condición de oveja y entiendas que tienes un llamado a ser discípulo, que ya no puedes seguir siendo un simpatizante. Y deja de creer que tienes que hacer 30 cursos para poder anunciar las buenas nuevas. Dios no le puso esas condiciones a sus discípulos. Jesús simplemente los buscó, los invitó, les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Les mostró su poder y después les dijo, vayan y anuncien las buenas nuevas a todas las naciones y yo iré con ustedes hasta el fin del mundo. Si en tu vida Él ya vino y te dijo, sígueme, si después de seguirte te ha mostrado su poder y su esplendor, ha sido generoso contigo, te ha dado milagros, te ha levantado, te ha fortalecido, ha cambiado tu vida, pues hoy está en una cita contigo y te está diciendo, ve a todas las naciones y anuncia las buenas nuevas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo iré contigo. Estaré contigo siempre, discípulo o simpatizante. Puedes quedarte como un simpatizante, puedes morir como un simpatizante. Dante Gebel en una prédica cuenta que su hermano mayor fue cristiano mucho antes que él y llegó a ser pastor, pero las circunstancias de la vida lo absorbieron, se apartó, entró en sus negocios, en sus cosas y se fue al mundo. Y le decían, cuando se reunían en familia, vuelve a los caminos del Señor, vuelve a los caminos del Señor, estás mal. Pero él tenía siempre un argumento para defenderse. Le decía, yo sé que antes de irme, porque sé que estoy mal y sé que estoy apartado y sé que estoy en pecado, pero sé que antes de irme al cielo, Dios me va a dar unos instantes para reconciliarme con Él. Y que un día su hermano no estoy seguro si tuvo un infarto o si tuvo un accidente y lo llevaron al hospital y murió. Y él dice, tendré que esperar hasta cuando me presente ante papá para preguntar si mi hermano pudo, si tuvo tiempo.
de decir, Padre, perdóname, y reconciliarse con Dios. Pero pensemos en el peor de las circunstancias. ¿Y si no? ¿Y si no? Porque hay una fuerza muy grande que te lleva a apartarte de maneras muy sencillas. En esos elementos que hay en nosotros, la rabia, la ira, la avaricia, la carne, todo el tiempo. Tú no eres un discípulo, sino un simpatizante. Fácilmente. Por eso quede grabado en el corazón que hoy, 21 de agosto del 2020, Dios nos está preguntando, ¿discípulo o simpatizante? Pero ten la seguridad que Dios hoy también te está diciendo, no te llamé para que seas un simpatizante. Yo te escogí para que seas mi discípulo. Yo te escogí para que me sirvas, para que avances, para que no te quedes ahí. Te invito a que pienses en esto. Este tiempo, esta coma en la que Dios nos ha parado para que nosotros revisemos nuestra vida, la manera como estamos viviendo, para que nosotros hagamos una visión retrospectiva y podamos revisar lo que habíamos hecho de aquí para atrás, podamos revisar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dicho, si lo estamos haciendo, si lo que estamos viviendo, la manera como estamos viviendo, realmente es lo que Dios quiere de nosotros después de este pare, de este tiempo distinto, diferente. Podamos tomar la decisión de ser discípulos o simplemente seguir siendo simpatizantes, permitiendo que la lógica tenga un control sobre nuestros pensamientos, cosa que se vuelve triste porque cuando la lógica me lleva a razonar, me aparta de lo divino. Hay un umbral, hay un espacio cuando yo puedo en oración correr a la presencia de papá. En ese umbral yo atravieso, escucho, soy sensible a la voz de Dios. Ahí es donde Dios nos quiere. Ahí es donde Dios espera que nosotros estemos como discípulos. Solo que a veces nos pasa como le pasó a los apóstoles, cuando Jesús les dijo, voy allí a orar, ustedes vigilen. Y regresó y los encontró dormidos. Pero los despertó y les dijo, ¿por qué se duermen? Vigilen. Y se fue a orar y cuando regresó, nuevamente estaban dormidos. Hoy Dios está diciendo, despierten. Los he llamado para ser mis discípulos, porque también quiero que sean mis amigos. Recuerden que hay un pasaje donde Dios dice, no quiero que sean mis siervos, ya no los llamo siervos, ahora los llamo mis amigos. No confundas, el servicio no es el llamado. Claro que tenemos que servir. Qué satisfacción tan grande. Yo no sé si alguna vez has parado en la calle y has parado un carro para darle la mano a alguien que tiene dificultad para pasar la calle y le has ayudado a pasar la calle, a una mujer, a una anciana, a un anciano, a unos niños. No sé si lo has hecho, pero qué gozo el que se siente cuando tú ves a alguien que quiere comprar algo y está contando y no le alcanza y tú dices, yo se lo pago, llévalo, llévalo. Qué gozo servir, qué alegría hacerlo. A ese nivel, a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel.
Hay algo que yo dije que iba a contar esta noche. No lo voy a contar como quería contarlo. Prometo que en la próxima lo contaré. Pero hoy en una reunión alguien tuvo un gesto de desprendimiento y de amor a Dios. Y yo bendigo enormemente a esa persona y le ruego a Dios que la bendiga. Pero les contaré en la próxima reunión porque lo quiero contar con las evidencias. Dios quiere que seamos personas comprometidas, discípulos, un discípulo. Nos negamos a nosotros mismos. A veces, esto me pasó a mí una vez, yo no podía bautizarme porque no tenía tiempo para hacer ADN. Y entonces organizaron un ADN de solo los sábados. Y lo organizaron para que yo pudiera hacerlo. Y el curso empezó a las 8 de la mañana. Y yo llegué a las 9:30. Y entonces el pastor, enojado, me dijo: Jorge, ¿cómo así? Mira la hora que es. Esto empezaba a las 8. Y yo me volteé y lo miré y le dije: antes vine. Hoy entiendo lo equivocado que estaba. Las cosas para Dios y como para Dios. Por eso le ruego a Dios que nos llene de pasión por sus cosas. Porque a veces vemos un vecino que está en dificultades. Nos cae mal. Y está en dificultades. Y comentamos, ¿no? Oiga, esa gente sí está mal. No tiene ni para comer. Pero yo te digo, si estás pensando en que no tienen ni para comer, es porque de alguna manera el Espíritu Santo te está diciendo: así te caigan mal, ve y haz un mercado y llévaselos. Porque no eres tú, soy yo por medio de ti. Pero yo podría decir: antes gracias que los saludo, antes gracias que oro por ellos. No, es como para Dios, como para Dios. La otra vez les conté de un niño que mordió un perro y que lo mordió en la garganta y el niño estaba muy grave y que sus padres eran muy pobres. Y Nano me dijo en privado: ve, yo estoy muy tocado con el tema, yo quiero, regálame los datos, yo quiero hacerles una ofrenda. La verdad, se pasó el tiempo, el niño fue bendecido, Dios hizo algo extraordinario. Y él me preguntó: ¿por qué no me mandaste el número? Fue mi culpa, fue mi responsabilidad. Pero también le contaba: mira, Dios hizo algo extraordinario. El niño salió del coma, el niño ha sido bendecido. Pero qué rico cuando tú tienes en tu corazón esa sensibilidad y quieres ayudar. Debemos trabajar en eso. Definitivamente debemos trabajar en eso. Oremos, cierren sus ojos y oremos para que Dios bendiga nuestras vidas y nos permita ser verdaderos discípulos y ya no más simpatizantes. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por estar en nuestra vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta noche, por este momento. Gracias, Dios. Gracias. Yo quiero bendecir, Señor, en tu nombre a cada persona que esta noche se ha conectado. Y por medio de ellos a cada familia, a todas las personas que ellos tienen en su corazón y a todas las personas que Dios has puesto en el camino de ellos para que ellos sean embajadores suyos. Padre, gracias por tu amor, gracias porque hoy podemos estar aquí, Señor, escuchando hablar de ti, porque podemos escuchar tu voz. Gracias porque nos hemos alimentado, porque hemos tenido comida, porque hemos tenido techo, porque tenemos familia, porque tenemos gente que nos ama.
Gracias por todo lo que tenemos, Señor. Gracias porque hoy tomamos la decisión de ver todo lo que nos das y no queremos concentrarnos en lo que nos falta, Señor. Gracias por ser fiel. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por cuidarnos, por guardarnos, por nuestros familiares, por la salud, por los que tenemos trabajo, por los que tenemos ilusiones, sueños, proyectos. Gracias porque tanta gente, Señor, que está en situaciones tan difíciles y tú a nosotros nos tienes en condición de privilegio. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por esa fidelidad. Reconocemos que no merecemos tu amor y tu gracia de la manera como tú nos la das, con esa generosidad. Pero queremos ser gratos a ti, Señor. Y queremos ser agradecidos. Y queremos caminar en tus caminos y hacer las cosas con abnegación, renunciando a nosotros, para avanzar, Señor, a ser verdaderos discípulos, verdaderos evangelistas, verdaderos hombres y mujeres generosos, llenos de dadivosidad, dispuestos a honrarte con un corazón lleno de la gloria y de la gracia y del gozo de tu presencia, Señor. Ayúdanos a tener el discernimiento para saber qué hacer y cómo hacer. Ayúdanos a tener la humildad para pedir perdón. Ayúdanos a tener la fortaleza para derribar los muros que permitimos que el enemigo levante entre nosotros como hermanos. Porque hoy queremos declarar que no tiene ningún poder sobre nosotros. Yo los bendigo a ustedes en el nombre de Cristo y ruego a Dios que coloque su mano preciosa y que traiga sanidad, bendición, unción y todo el derramamiento del Espíritu a la vida de cada uno de ustedes. Padre, y lo recibo en tu nombre, para mi vida, para mi familia. Te entregamos nuestro corazón, Señor, y te rogamos que este tiempo sea un tiempo sellado por tu Espíritu y que haya un mover tan fuerte y tan grande, Señor, que el gozo en mi corazón sea un gozo que no pueda evitar contagiar, que no pueda evitar sentir y que me dure, Señor, que permanezca en mí, que me ayude a caminar erguido, lleno del gozo, lleno del fuego, de la pasión. Padre, gracias. Gracias por esa semilla que pones en mi corazón. Ayúdame, Señor, a sembrarla en el corazón de tanta gente que te necesita. Padre, gracias por esta noche, gracias por ese tiempo, gracias por el privilegio que me das de hablar de ti, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que está conectada. Permite que sea un tiempo especial. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Alimentos al oír, te lo pedimos. Amén y amén.